Y por favor, Señor, ayúdanos a que yo pueda resolver mi problema en Puerto Rico, Señor. Sabes que de eso dependo y queremos adorar al Señor por medio de nuestros recursos económicos. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Y esta mañana vamos a pedir, ya llegamos al momento de la predicación, un clamor por avivamiento. Le damos la palabra al hermano César Tuno y vamos a orar un momento por entendimiento de su palabra. Señor, nos volvemos a orar, a pedirte, a rogarte, Señor, que esta palabra, Señor, caiga en lo más profundo de nuestro corazón. Señor, pon un corazón constricto, humillado, Señor, abierto, Señor, que sea un recipiente, Señor, de lo que tú quieres depositar por medio de tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es buena, maravillosa, Señor. Que llena el corazón, Señor. Que da respuesta, Señor. Porque esa es tu palabra, Dios. Pedimos, Señor, que tú uses a tu siervo en la palabra que va a exponer. Y te damos las gracias, Señor, porque tenemos buenos maestros aquí. En el nombre de Jesús se ha orado. Amén. 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 Quizás a algunos les puede sorprender el título en esta mañana, un clamor por avivamiento. Y les puede sorprender por el hecho de que dentro de las iglesias de corte carismático es donde se habla de esta temática casi que de manera diaria. Ahora, hablar de ese tema es propio, claro que sí es propio, y es propio por el hecho de que en la historia y en la Biblia vemos momentos donde Dios tuvo que hacer una resucitación espiritual en su pueblo, en el Israel del Antiguo Testamento, en la iglesia. Y vemos a través de la historia también, hermanos, que la iglesia del Señor ha tenido muchos momentos en donde su espíritu, su ímpetu ha caído y Dios ha tenido que sacudir. Dios ha tenido que sacudir. Por lo tanto, este sermón, esta predicación, va a ser titulada Un clamor por avivamiento. De hecho, así se llama un famoso sermón del pastor Robert Murray M'Cheyne. ¿Es M'Cheyne o M'Cheyne? ¿Cómo es? M'Cheyne. Robert Murray M'Cheyne. Fue un predicador presbiteriano, quiero que sepan, nacido en Edimburgo, en esa época capital de la Escocia, que ya estaba unida a la Gran Bretaña. Y como cosa curiosa, hermanos, este predicador solamente vivió aproximadamente 30 años. Quiero leer brevemente algunos datos biográficos de él, que de hecho no van a ser muchos por el hecho de que solamente vivió 30 años, pero lo que hizo, o lo que experimentó él en su vida, fue lo que pudo haber experimentado una persona que acumuló bastante tiempo de vida y que pudo haber también tenido una gran madurez espiritual. Empezamos diciendo que Robert Murray M'Cheyne nació el 21 de mayo de 1813. Imagínense, ya han pasado 200 años de eso. Ya en el 2013
Se habían cumplido 200 años de eso. Nació en Edimburgo, en Escocia. Desde muy joven, miren esto, que es importante, desde muy joven demostró una inteligencia extraordinaria. Con solo 4 años, aprendió por sí solo el alfabeto griego. Con solo 4 años. En noviembre de 1827, estamos hablando de que 13 años después o 14 años después de esto, entró a la universidad. Con 14 años entró a la universidad y entró en el Divinity Hall de Edimburgo, donde tuvo por profesores a David Welsh y a un doctor Thomas Chalmers, que estos sí eran hombres ya, eran como decimos en Panamá, ya eran vejetes. Pero era un niño de 14 años en un medio académico universitario. Así que yo todavía sigo teniendo esperanza en Brita, en una niña con 7 años que tiene una mente brillante también. Ah, bueno, 8, hermano, discúlpeme. Seguimos. La muerte de su hermano mayor, David Murray Machen, no otro David. David, en julio de 1831, es decir, Robert Machen tenía 18 años, le hizo pensar seriamente sobre la eternidad. Intranquilo por su condición pecadora, llegó a la conversión en 1832, es decir, al año siguiente, teniendo 19 años. Y el pensamiento de él era este: buscaré un hermano que no muera jamás. Brillante en sus estudios, destacó, sin embargo, por una verdadera pasión por salvar las almas. Varias horas a la semana, el joven Machen se dedicaba a predicar el evangelio en los barrios más bajos y pobres del mundo. Fue ordenado al ministerio de la Iglesia de Escocia el 24 de noviembre de 1836, es decir, con 23 años. Sirvió en la iglesia de St. Peter en Dundee, ciudad industrial mayormente compuesta por obreros y con muy poco interés religioso. De hecho, esto que aquí describen, hermano, es algo muy común en la clase obrera. La clase obrera solamente piensa en ir a trabajar, cobrar y gastarse el dinero en borrachera y en todo lo demás. Aquí en Panamá hay un sitio que es, bueno, no voy a decir el nombre que no vale la pena, pero un sitio que ese es destino efectivo y seguro de todos los obreros de la construcción de Panamá. Ahí se van a gastar la semana completa. Así que esto de que los obreros tuvieran muy poco interés religioso no es algo nuevo, es algo de toda la vida. Aún así llegó a ser tan amado de todos que el día de su entierro, perdón, miles de personas abarrotaron las calles por donde pasaba el féretro, hasta el punto que su padre llegó a decir que Dios había cortado la vida de su hijo para evitar que el pueblo hiciera de él un ídolo. Robert Murray Machen fue muy metódico y ferviente en la lectura de la Biblia, la oración, las visitas pastorales y el evangelismo por las casas. Era considerado como uno de los pastores más piadosos y concienzudos de la época. Elegido en 1839, perdón, tiene que ser en 1839, en 1839, para viajar a Palestina con el objeto de estudiar la posibilidad de iniciar una obra misionera entre los judíos del lugar. De hecho, en esa época todavía la Palestina era parte del Imperio Otomano, no era territorio británico. Vino a ser territorio británico fue después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad, hermano? O sea que ya esa época había que ir donde el sultán a pedirle permiso y poder entonces compartir el evangelio entre los judíos que estaban saliendo de algunos lugares y migrando a Israel. Y también hizo el viaje para poder recuperar su salud, por entonces quebrantada. Y ya desde esa época, hermanos, Israel era un destino
turístico médico. Mientras él estaba en Palestina, un avivamiento espiritual se dio en la ciudad donde él había sido pastor, en Dundee y sus alrededores, en el cual Dios había usado poderosamente a William Burns, quien había ido a la iglesia para sustituirle. De regreso a Dundee, tuvo el privilegio de ver numerosas conversiones y ser ayudado por Burns, quien después marcharía como misionero a China. El tifus, prevaleciente entre los miembros de su iglesia y a quienes visitaba con regularidad, le atacó y minó su constitución débil y enfermiza. Murió antes de cumplir los 30 años y pese a su breve ministerio, ejerció una influencia tan notable que todavía se sigue cosechando de esa influencia que Machen tuvo en su época. Sus escritos, hermanos, en menos de 30 años, alrededor de 29 años, llegaron a ser los escritos más leídos de la segunda mitad del siglo XIX en Escocia. Y en su vida se cumplió una, vamos a llamarlo así, una profecía de que un ministro santo es un arma terrible o poderosa en las manos de Dios. Y alguien una vez describió a Machen como una de las obras más bellas del Espíritu Santo en los tiempos modernos. Hermanos, vemos aquí un hombre que lo distinguió a él. Bueno, lo distinguió tener características naturales, ¿no? Inteligencia, ya a los 4 años pudo leer el alfabeto griego. Yo de a milagro conocía las vocales en castellano, pero ya Machen ya sabía leer en griego. Tenía características muy propias de él, naturales. Pero esa característica interna, Dios la utilizó para que él entendiera la necesidad de arrepentirse. Y no solamente eso, hermanos, sino que el propósito de Dios era utilizarle a él para seguir siendo de bendición a los demás. Robert Murray Machen, de hecho, hermanos, es estudiado dentro de la mayoría de las instituciones misioneras como un ejemplo de devoción y de amor a Dios. Hermanos, nosotros, ya que estamos dentro de una iglesia de corte presbiteriana, ¿verdad? No podemos decir que este término o esta idea sea extraña a nosotros. La mayoría, por no decir la mayoría, vamos a hablar mejor, con una palabra más exacta. Un buen número de avivamientos bíblicos se dieron dentro de entornos de las iglesias presbiterianas o reformadas a nivel mundial. El famoso avivamiento en Corea, hermanos, se dio precisamente dentro de la iglesia cristiana que estaban haciendo en Corea por misioneros presbiterianos. Y de ahí se escribió un libro que le animo en algún momento a que lo puedan leer, que se llama Cuando el Espíritu Santo abrazó Corea. No es un término, no es una realidad ajena. De hecho, es un término y es una realidad muy propia de nosotros que deberíamos seguir. En el Salmo 85, versículo 6, leemos lo siguiente: no volverás a darnos vida para que tu pueblo pueda alegrarse en ti. En este verso se nos dicen estas palabras: no volverás a darnos vida. Seguramente el salmista dice esto porque anteriormente tenían vida y la habían perdido. Para que tu pueblo pueda alegrarse en ti. Lo más probable era que en esa época
el pueblo de Israel estaba teniendo bastante infelicidad, bastante tristeza. Es interesante, hermanos, notar el tiempo en el cual esta oración fue ofrecida. Era un tiempo de misericordia. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, empieza diciendo el Salmo en el versículo 1. Era un tiempo en el cual Dios había llevado a muchos al conocimiento de Cristo y había cubierto multitud de pecados. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Era hora que ellos habían comenzado a sentir la necesidad de otra visita de misericordia. No volverás tú a darnos vida. Hermanos, no podemos nosotros decir eso mismo. Señor, no volverás tú a darnos vida e interés y ánimo y deseo de hacer tu obra. ¿Por qué se oraba? Según el Salmo 85. Aquello por lo que se oraba. No volverás tú a darnos vida. O de manera literal, regresa y haznos vivir de nuevo. Es la oración de aquellos quienes habían recibido un poco de vida, pero ahora sentían la necesidad de más. Habían sido avivados por el Espíritu Santo. Sentían la dulzura y la excelencia de esta vida nueva, escondida y divina. Ellos anhelaban más y por eso decían, no volverás tú a darnos vida. ¿Qué argumento presentan ellos? Si leemos el Salmo termina diciendo en el versículo 6, y tu pueblo se alegrará en ti. Ellos ruegan a Dios que haga esto por amor a su pueblo, para que su gozo sea completo y para que sea completo en el Señor de su justicia, en el Señor de su fortaleza. Si nosotros hoy estamos hablando por un avivamiento o rogando a Dios por un avivamiento, es porque Dios nos está mostrando su amor. Hermanos, este salmo, que de hecho quiero leerlo completo, voy a tratar de leerlo rápidamente, porque si no aquí acabamos a las 6 de la tarde, pero el Salmo 85, lo leo, hermanos, para que tengamos el contexto. El Salmo 85 dice, son 13 versículos, dice, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira, restauranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Estarás enojado contra nosotros siempre, extenderás tu ira de generación en generación, no volverás a darnos vida, para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová, Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Bueno, nada más un paréntesis. Cuando es tiempo de avivamiento y Dios está dando la oportunidad de que nos reconciliemos con Él, es porque habemos muchos dentro del pueblo de Dios que andamos locamente. Y sigo leyendo, y ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Miren qué bellas metáforas. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrán por camino. Al final, que termina diciendo este Salmo 85, que va a haber un resultado positivo. Hermanos, capítulo 85 de los Salmos, miren que
es un salmo que es un lamento. De hecho, el título que tenemos en nuestra Biblia dice: súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Y hay algo importantísimo que no debemos dejar de tener en cuenta. Dice: al músico principal, salmo de los hijos de Coré. Yo les pregunto, hermano, ¿ustedes recuerdan quién fue Coré? Coré. Los aseadores. Eran los porteros del tabernáculo, pero ellos se hicieron Coré, más que nada, más que los hijos de Coré, o los descendientes de Coré. Se hizo famoso por protestar contra Moisés. Y al final, si leemos, les invito a leer en la Biblia, hermanos, Moisés trató de persuadir a Dios de que no los castigara por haberse opuesto a Moisés. Y la Biblia dice que la tierra se abrió y se los tragó vivos. No sé si recuerdan ese pasaje. Bueno, esos descendientes de Coré son los que están planteando en este salmo una súplica por la misericordia de Dios. Y nada más como algo que tomemos en cuenta, hermanos. Cuando Dios trae juicio sobre su pueblo, quiere que haya escarmiento. Y el escarmiento lo tenemos que tomar lo que Dios tenga misericordia de dejarlos con vida o de dejarlos en circulación, porque a los que sacó de circulación los sacó, pero a los que dejó circulando, Dios lo que quiere es que tengamos una actitud diferente. Y vemos que estos hijos de Coré, que siguieron siendo porteros, porque no eran descendientes de Leví, eran descendientes de Coré, es decir, no podían aspirar al sacerdocio propiamente, pero fueron lo suficientemente consonos en su corazón de que Dios tiene que ser tomado en serio y que a Dios hay que suplicarle por misericordia, porque si no, puede volver a abrirse la tierra y tragarnos. Y miren, cosa curiosa, este salmo es un lamento y se refiere a una situación histórica cuando el Señor había perdonado al pueblo. Los que volvieron a Judá estaban deprimidos al ver la situación a su alrededor y piden a Dios que vuelva a restaurarlos y que desista de estar enojados con ellos. Reconocen que solo en Él hay vida y alegría, y termina, como bien dije en un inicio, con una petición por misericordia y salvación. Esto que estamos hablando, este salmo, se da, hermano, yo puedo decir que como 300, 400 años después de lo que ocurrió con Coré. Pero sigue siendo una petición válida a Dios, porque Dios puede repetir su juicio. Y es en los tiempos de avivamiento donde estas cosas se tienen que aprovechar. Y aquí, como dije, vemos esta metáfora tan bella, ¿no? La misericordia y la verdad se encuentran. La justicia y la paz se besan. Vamos, nosotros podemos llegar a tener reconciliación con Dios siempre y cuando entendamos que es tiempo, que es la oportunidad de hacerlo y que nos consagremos a Dios de verdad. De nada vale que estemos pidiendo a Dios para que Dios me corrija, para que Dios me ayude, para que Dios me santifique, y sin embargo, no estoy tomando los procederes adecuados para lograr eso. Es más, le estoy dando, si actúo mal, le estoy dando un mal mensaje a las generaciones futuras. Miren el mensaje que ocurrió con los hijos o descendientes de Coré. Ellos no sufrieron el daño que sufrió su ancestro,
pero sí actuaron diferente que su ancestro. Y esto es importante, hermanos. Esto es importante, ¿por qué? Porque la pregunta del Salmo 85, versículo 6, todavía cabe. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo pueda alegrarse en ti? Si el Señor nos vuelve a dar vida, entonces aprovechemos y alegremos. Y aprovechemos la oportunidad. ¿Cuándo, hermanos, este tipo de clamor como el que ofrece el Salmo 85 en el versículo 6 es necesario? Bueno, hermanos, es necesario en un tiempo de reincidencia. ¿Y qué es reincidente o reincidencia? Es volver, bueno, la palabra, si nosotros la entendemos como está escrita en castellano, es volver a incidir, es decir, volver a hacer lo mismo, ¿verdad? En el momento de repetición. ¿Y cuáles son esos momentos de reincidencia? Bueno, cuando perdemos nuestro primer amor, cuando perdemos un claro conocimiento de Cristo, cuando el Espíritu Santo mora escasamente o nulamente en nuestra alma, cuando nuestra alma, en vez de estar sintonizada con la humildad y el deseo de buscar a Dios, está sintonizada con la adulación, y cuando Satanás pues nos coloca corrupciones en el camino y que tontamente caemos. Hay un proverbio que dice: el sabio ve el mal y se aparta. Más el simple, bueno, la versión Reina Valera, en verdad que ahí usó una palabra bien suave, un eufemismo, porque dice simple. Ahí realmente la palabra debe ser el estúpido o el imbécil. Dice que pasa y recibe el daño. Cuando perdemos el primer amor. ¿Qué dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4? Fue precisamente el mensaje a la iglesia de Éfeso que está en Apocalipsis. Capítulo 2, sí, de Apocalipsis. El verso 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ok. Nosotros tenemos que ver varias cosas. Primero, este es uno de los mensajes a 7 iglesias que estaban en Asia. Y cuando nos referimos en Asia, nos estamos refiriendo a lo que en esa época le llamaban Asia. Es decir, lo que después llegó a llamarse la provincia del Asia Menor, donde está la península de Anatolia y actualmente está la República de Turquía, en donde en un tiempo esta región se hizo muy ilustre por ser el asiento del Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente. En esta península había 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y queremos que sepan, hermanos, que este nombre Filadelfia no es por la ciudad de Estados Unidos, allá en Pensilvania. O sea, ya en esta región hay una Filadelfia. ¿Y Filadelfia qué significa? Amor entre hermanos o amor fraterno. Filo, amor, adelfos, hermano. Así que, para que sepamos, vamos a creer que en la ciudad de Pensilvania, en Filadelfia, hay un amor fraternal muy grande. Sí. Pero bien, hermanos, estamos en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y miren, empieza en el versículo 1 diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Hermanos, no tenemos que confundirnos aquí. La palabra ángel significa mensajero. Lo traduce así la Reina Valera por ser una traducción literal. Pero la palabra ángel en griego significa mensajero. De hecho,
para que entendamos nuestra palabra evangelio, que nosotros siempre decimos que evangelio, que significa buenas noticias o buen mensaje, precisamente viene de esa raíz ángelos, mensaje, noticia. Entonces, se le está escribiendo al mensajero, posiblemente al pastor de la iglesia en Éfeso, y se le da este mensaje. Al principio un mensaje bastante halagador, porque le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero, el famoso pero, ¿no? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ellos estaban teniendo un buen trabajo por el Señor, pero habían eliminado de todo ese buen trabajo el amor a Dios, el amor a Cristo, al Cristo, la revelación de Jesucristo, que es la que se manifiesta en el Apocalipsis, que de hecho la palabra Apocalipsis significa revelación. Entonces, habían dejado el primer amor. Yo les pregunto, y voy a preguntarlo y nada más me responden sí o no. Voy a preguntarle a la pareja recién casada de Doris y Jairo. ¿El amor que tienen ahora entre ustedes es el mismo que desde el inicio? Sí. Sí. Ok. Alba y Reinaldo. El amor que se tienen mutuamente es igual que en el inicio de cuando se conocieron y toda la ilusión y la cosa. Y es menor. Es mayor. Gloria, una preguntita. ¿El amor que tú me tienes a mí es igual que desde el principio es menor o es mayor? ¡Oh! El triple. Bueno, precisamente, hermanos, esta expresión, primer amor, es una referencia a un amor idílico entre una pareja. Es decir, ¿qué es lo que le está reclamando el Cristo revelado a la iglesia en Éfeso? Le dice: ustedes son buenos en evangelismo, ustedes son buenos en doctrina, pero ya no están enamorados de mí. Eso es lo que le está diciendo. Esa iglesia necesitaba entonces un avivamiento. La iglesia de Éfeso, hermano, tenía obras, tenía trabajo, tenía paciencia, pero no tenía amor. Y esto, si lo contrastamos con el amor que Pablo refleja de los tesalonicenses, los tesalonicenses tenían amor de sobra. Lo que cuenta no es, hermanos, lo que hacemos, sino el motivo detrás de lo que hacemos. Es decir, lo que nos incentiva a hacer lo que hacemos. Éfeso tenía una iglesia atareada con tantas normas espirituales que no podían soportar gente indigna, falsos apóstoles, etc. Pero no seguían amando de la misma manera al Señor. Hermanos, la iglesia, nosotros estamos casados con Cristo, pero siempre existe el peligro de que nosotros, como la novia de Cristo, la futura esposa de Cristo, dejemos de amar. Ejemplo tenemos en la Biblia con Marta y María. Como Marta podemos estar tan atareados trabajando para Cristo que no tenemos tiempo para amar. Cristo está más interesado en lo que hacemos con Él que en lo que hacemos por Él. El trabajo, hermanos, no es sustituto del amor. Para el público, la iglesia de Éfeso era exitosa.
por todo lo que hacía. Pero para Cristo había caído. Pero qué bueno y misericordioso fue Cristo, que se lo dijo. Oiga, pero tengo algo, y se lo digo, para que se arreglen. Han perdido su primera. Y creo que Dios nos está diciendo a muchos de nosotros lo mismo en esta mañana. En este clamor de avivamiento, ¿quiénes necesitan esto? Bueno, podemos decir que todos, los ministros, el pueblo regular, todos lo necesitamos. Y en Marcos capítulo 6, versículo 14, Marcos 6, 14, dice lo siguiente. Marcos 6, 14. Que donde vemos el evento de Jesús, ¿con quién? Con Herodes. Bien, dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. La pregunta que nos hacemos es que, o sea, ¿Herodes estaba borracho o qué? O sea, ¿por qué si era la fama de Jesús la que se había hecho notoria? El por qué entonces acaba mencionando a Juan el Bautista. Bien, resulta ser, hermano, que aquí estamos hablando de un Herodes de los tantos que hubo. Esto no era Herodes el Grande, el de la época del nacimiento de Jesús, era de sus descendientes, era Herodes Antipas. Y Herodes Antipas, como verdad que los reyes, en verdad que tenían licencia, bueno, no la tenían, pero igual se la tomaban para hacer desmadre. Yo estaba, como le dije, viendo la serie esta, Vikingos, y me llama curiosamente la atención. Bueno, en la serie lo plasman, era así, no sé si en la vida real lo fue, pero el rey Egbert de Wessex se no podía ver una mujer, y él era viudo. Mujer que veía, mujer que dormía con él. Bueno, este era el problema que le acontecía a Antipas. Antipas se enamoró de su sobrina, y no solamente se enamoró de su sobrina, sino que se la quitó a su hermano. Es decir, el hermano de él se había casado con Herodías, que era sobrina, pero entonces vino Antipas y se la quita. O sea, que eso era una sola repartidera ahí de lujuria en esa familia. Y llega el momento en que Juan el Bautista le dice a Antipas, no te es lícito tener esa mujer. Ay, y ese era como tú sabes, ¿no? Como el punzón, el alfiler ahí en el costado. Y yo le voy a decir algo, reconociendo, nosotros los varones, a veces una de las cosas que nos molesta a las mujeres que nos molestan. A mí, por ejemplo, le digo la verdad, lo confieso, a mí me saca de quicio un poco, pero Juan el Bautista tenía a Antipas, huyándolo, que puso mal a todo el mundo en esa casa. ¿Qué hizo Antipas? Antipas lo encarcela para tranquilizar a la gente en el palacio. Pero Juan el Bautista seguía desde la cárcel advirtiéndole de su mal proceder, y posteriormente la hija de Herodías le pide a Herodes Antipas que decapite a Juan, y él lo hace. Cuando Jesús empieza a predicar y la fama se hace notoria, la conciencia de Herodes empezó a remorder. Pensó que ese Jesús realmente era, no sé si llamarle la reencarnación o qué, pero que era Juan, que había vuelto a la vida para seguirlo fastidiando y molestarlo y atormentarlo. Pero usted sabe una cosa, las palabras de Juan eran un mensaje a Antipas a que se arrepintiera. Es decir, era un tiempo de avivamiento. ¿Y qué ocurrió? Hermano, ¿saben qué ocurrió? Antipas no se arrepintió. Y al final murió en
en una fortaleza y perdió la vida. Y bueno, y perdió también la oportunidad de arrepentirse, hermanos. ¿Eso qué no quiere decir, hermanos? Que Dios, todos nosotros, seamos quienes seamos, vamos a estar teniendo oportunidades de arrepentirnos, de cambiar nuestro rumbo. Pero va a llegar el tiempo en que no lo vamos a tener más. Por lo tanto, hermanos, si Dios está hablando, sería bueno que le hiciésemos caso a Dios. Herodes Antipas era solo el tetrarca de Galilea, es decir, él compartía el gobierno de toda esa región con otros tres. Era el tetrarca. Pero le gustaba que le consideraran rey. Sabemos que se casó con su sobrina Herodía, quien había dejado a su esposo Herodes Felipe para formar esta alianza diabólica. Y Juan el Bautista lo reprendía. Herodías quería que su esposo matara a Juan, pero Herodes se la arregló para ponerlo en la cárcel. A veces lo escuchaba, pero Herodes oyó al más grande profeta que jamás Dios había podido enviar y rehusó someterse a la palabra de Dios. Al final, hermanos, el problema de Herodes Antipas no era un problema con Juan el Bautista, era un problema con Dios. Hermanos, no silenciemos nuestras conciencias tratando de matar el mensaje de Dios que nos está advirtiendo y que lo está haciendo un acto de misericordia, porque si Dios no tuviese misericordia, nos deja y placatán sale de nosotros. Pero si nos está advirtiendo, hagamos caso. Miren que Dios se ha dignado rebajarse y advertirnos que estamos procediendo mal. Porque Dios bien puede seguir guardando su honor y su gloria y no interesarse por ti y por mí. ¿Por qué? ¿O por quién? ¿O para quién? ¿Para quién viene el avivamiento? Leamos Isaías capítulo 32, versículos 13 y 15. Isaías 32, versículos 13 y 15. Dice así: sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en un campo fértil y el campo fértil sea estimado por vos. Hermanos, miren, esto es una advertencia que Dios hace a través de Isaías a la ciudad de Jerusalén y utiliza el lenguaje o la figura de mujeres. De hecho, a la ciudad de Jerusalén, algunos salmos, algunos escritos se le llama moradora de Sión, vírgenes de Jerusalén, etc. Se le da figura femenina, pero es para advertir. Y en este caso, a la ciudad se le llama mujer indolente, hija confiada. Y esas mujeres indolentes o hijas confiadas iban a sufrir el castigo de estar en una tierra de espinos y cardos, en donde iba a cesar la alegría. De hecho, se dice que la ciudad iba a estar tan desierta que iba a ser morada de asnos salvajes y ganado. Imagínense que en esas condiciones la ciudad, producto de los asnos y del ganado, debía estar hedionda a caca. Porque los asnos hacen donde sea, ¿no? O ellos van a decir: no, aquí vivió el rey, yo no voy a hacer aquí. Él va a hacer ahí. Y donde sea que la ciudad
brinde la oportunidad para hacer depósito orgánico de sus desechos, lo va a hacer. Esta advertencia se la hace a la ciudad de Jerusalén y posteriormente le da esperanza, porque le dice hasta que sobre nosotros, o sea, esto va a ocurrir hasta que sobre todos nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Dios nos da la oportunidad de escuchar el mensaje de arrepentimiento para que avivemos, para que, hermanos, podamos recibir el beneficio que Dios quiere darnos. Los que están satisfechos de sí mismos serán ignorados. No es que yo no he hecho nada malo, yo me siento bien. Hermano, eso está excelente, magnífico. Pero quiero que sepa que si usted se siente bien y no ha arreglado su cuenta con Dios, eso va a ser por gusto. Eso va a ser por gusto. Porque posiblemente va a ser como lo que le sucedió a la ciudad de Jerusalén. Va a ser residencia de asnos, monteses y de ganado. Con todo lo que involucra eso. Y los efectos del avivamiento. ¿Cuáles serán los efectos del avivamiento? Los efectos del avivamiento serán negativos o positivos. Positivos. Vamos a ir a Marcos capítulo 10, versículo 50. Marcos 10, 50. Y dice lo siguiente. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿De quién se está hablando? Bueno, se está hablando del ciego Bartimeo. Vamos a leer del versículo 46 al 52. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar a voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo, que de hecho el nombre Bartimeo significa hijo de Timeo. Es una expresión en arameo, bar, hijo de. Es diferente al ben. El hijo de Timeo era ciego de nacimiento. Y al oír que Jesús estaba cerca, empezó a llamarle. ¿Por qué? Porque el único sentido que tenía nulo Bartimeo era el de la vista. Pero Bartimeo oía de Jesús. Y lo que oyó de Jesús le llevó a aprovechar la oportunidad. ¿Cuántos con visión había alrededor de Bartimeo que no tuvieron la misma actitud que él? Todos. Sin embargo, el ciego, escuchando que Jesús estaba, empezó a dar voces alocado, desaforado, y Jesús le dijo, misericordiosamente, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, que recobre la vista. Hermanos, los falsos avivadores de la actualidad, ¿qué le dicen a las personas cuando están en su famosa campaña? Avivamiento, te va a llover plata, va a llover riqueza, vas a tener carro,
Vas a tener todo. Pero espiritualmente, nada. ¿Qué le pidió Bartimeo? Recuperar la vista. Le pidió sí un asunto físico, pero un asunto físico que estaba muy relacionado con la fe que él había depositado en Jesús. Y Jesús le dijo, vete tranquilo, tu fe te ha salvado. Y enseguida empezó a ver. Nosotros, ¿qué condición tenemos? Ceguera espiritual. Y ceguera de la brava. El Señor nos quiere avivar, nos quiere devolver la visión para que viendo claramente entendamos que esta oportunidad nos la ha dado Dios para que la tomemos y para que de aquí en adelante, hermanos, nosotros seamos diferentes. Diferentes. Hermano, puede ser que esta palabra de hoy se comparta y que, bueno, podamos seguir muchos con la misma actitud. Al fin y al cabo, Dios le da a cada quien la libertad de proceder, ¿verdad? De decidir. Pero quiero que sepa, hermano, que si este llamado de Dios, que no lo escucha, estando ciego, y usted no clama a Jesús para que le devuelva la vista, ya no va a haber otra oportunidad. Ya no va a haber. Y si la hay, de Dios dependerá. Yo le animo, mis estimados hermanos, que nosotros podamos, así como Robert Murray McCheyne, ser una persona devota a Dios, metódica en su estudio bíblico y apasionada por las almas. De tal manera, hermanos, que en un corto tiempo de vida como el que tuvo él, nosotros podamos influir a muchos y podamos hacerle llegar el mensaje del evangelio. Hermanos, el Señor pues les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.